Esta moción se ha formulado con el propósito de establecer una revisión independiente de los estudios de carga vial en proyectos constructivos de alto impacto en Belén. Los proponentes somos Ulises Araya, Ana Betty Valenciano, Sigifredo Villegas y esta servidora, considerando, primero, que el crecimiento vehicular en el Cantón de Belén ha venido en aumento exponencial en los últimos años, haciendo cada vez más difícil la circulación por las calles del Cantón debido al congestionamiento que se produce prácticamente a cualquier hora del día y especialmente en las horas pico, generando un ambiente de tensión e inseguridad, tanto para los conductores como para los peatones que se movilizan por nuestras calles y aceras. 2. Que la construcción de proyectos habitacionales y condominios, así como industrias y comercios, por su naturaleza inducen al crecimiento vehicular en las zonas donde se construyen, provocando congestionamiento vial en sus alrededores y especialmente en los puntos de acceso a sus instalaciones, lo cual se vuelve crítico si no se construyen las obras necesarias para controlar el tránsito y mitigar sus efectos. Tercero, que el actual reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción de la Municipalidad de Belén no contempla explícitamente la realización de estudios de vialidad como requisito previo para otorgar los permisos de construcción a proyectos de alto impacto, que por su naturaleza son generadores de alto crecimiento vehicular, abriéndose así la posibilidad de que se construyan obras de este tipo sin garantizar un control adecuado del tránsito vehicular y peatonal en sus puntos de acceso. 4. Que cuando se han solicitado estudios de impacto vial durante la tramitología de los permisos constructivos a los proyectos de alto impacto, la Unidad de Desarrollo Urbano concentra las funciones de solicitud, registro y validación de los mismos. 5. Que en materia de control interno existe un principio medular denominado separación de funciones, que se utiliza para procesos críticos. Ese principio establece que deben intervenir personas o dependencias distintas en cada fase de un proceso, para evitar riesgos como errores, abuso de autoridad, fraudes o discrecionalidad excesiva. 6. El funcionamiento de este principio consiste en que si un funcionario solicita estudios, otra dependencia debe encargarse de revisarlos, validarlos o aprobarlos. Eso es exactamente segregación de funciones, que crea un control cruzado para asegurar transparencia y legalidad. La validación la realiza una unidad distinta, por competencia técnica propia y sin interés directo en el acto original. Eso es exactamente lo que a la normativa de control interno cataloga como revisión independiente, un tipo de control clave para evitar discrecionalidad, conflictos de interés o riesgos de fraude técnico. 7. Que el reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción es el reglamento que regula el trámite, los requisitos, los actores que deben intervenir en la aprobación de proyectos. Ahí es donde se deben establecer los estudios obligatorios, quién los solicita, quién los revisa y cómo se validan. En dicho reglamento es factible introducir la figura de revisión independiente, órgano técnico validador o segregación de funciones para evitar que un mismo funcionario sea juez y parte. Por lo tanto, solicitamos al Honorable Consejo Municipal acordar, primero, modificar parcialmente el artículo 14 del Reglamento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén para incluir un nuevo inciso que diría lo siguiente: K. Para proyectos de alto impacto que impliquen la construcción de 10 o más unidades habitacionales o su equivalente en industria y comercio, se deberá presentar un estudio de impacto vial en la zona que deberá ser posteriormente avalado por la Policía Municipal de Tránsito y por la Junta Vial Cantonal para su aprobación. En este plan se deberán indicar las obras o medidas paliativas que se recomienda construir para la adecuada circulación de tránsito vehicular y la movilización peatonal en el área de influencia del proyecto, tales como carriles de aceleración y desaceleración frente a la propiedad, reubicación de paradas de autobuses, aceras, pasos peatonales,
señalamiento vial horizontal y vertical, instalación de semáforos, evaluación de capacidad vial, etc. Dichas obras, una vez aprobadas, el permiso de construcción, pasan a ser parte de las obligaciones del desarrollador de las obras. Segundo, instruir al asesor legal del Consejo Municipal para que revise de previo su aprobación por parte del Consejo Municipal la presente moción y autorizarle para que realice las reformas adicionales que considerase que fuesen pertinentes para poder introducir el establecimiento de una revisión independiente mediante segregación de funciones de los estudios de carga vial a los proyectos constructivos de alto impacto en el Cantón de Belén. Yo creo que la exposición que nos hizo don Sergio Trujillo el jueves complementa en forma muy clara, concreta y amplia la situación vial que vivimos en el Cantón de Belén y que todos conocemos. Tenemos que reiterar que el Cantón de Belén está ubicado en un punto estratégico en el corazón de Costa Rica, que es un cantón con una significativa actividad comercial e industrial, destacando que en la parte industrial tenemos muchas de las empresas exportadoras de nuestro país y por lo tanto somos un polo de desarrollo económico nacional. Entonces, nosotros tenemos que incluir en la planificación integral del cantón todo tipo de mejoras que contribuyan a fortalecer la competitividad del cantón. Y este tipo de mejoras indiscutiblemente aportan y benefician esta temática que es prioritaria y que es una emergencia cantonal. Quiero agregarles que de forma complementaria para reforzar la moción, dichosamente ayer el periódico La Nación sacó un artículo sobre este tema. En la portada principal dice: estudio evaluó fluidez vial. Presas atrapan a los costarricenses cada vez más tiempo. Recorrer 100 metros toma hasta 6 minutos en Belén o en Santana. Esa es la portada de la página principal. Y el artículo que quiero pedirle a la compañera Patricia Murillo, secretaria del Consejo, que sea incluido en el acta, dice: atraso promedio a nivel nacional ha empeorado desde el año 2022. Vida perdida en presas. Se disparan costos de atascos viales según ICN. Les voy a leer algunos extractos que consideré que son fundamentales de este artículo. El tiempo que los costarricenses pierden en el tráfico vehicular no solo les roba horas de vida, sino que socava la competitividad de las familias, las empresas y el país entero. Atravesar 100 metros en una presa puede demorar 7 minutos en vías como Orotina, 6 en las calles de Belén, Heredia. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Saraya. Adelante. Tiene la palabra entonces doña Marita con su segunda participación. Adelante. Para compartir algunos de los elementos que consideré que son importantes de este artículo. Dice que en Belén actualmente para circular en empresas se duran 6 minutos en cada 100 metros, ¿verdad? Una distancia que debería tomar 7.2 segundos a una velocidad moderada de 50 kilómetros por hora. Ninguna vía en Costa Rica se libra de congestiones viales, pero el problema empeora según la última edición del Índice de Competitividad Nacional que evaluó la fluidez vial de los 84 cantones. Y hago el paréntesis de que orgullosamente Belén ocupó el primer lugar. El atraso promedio, el indicador más directo de este tiempo de vida perdida, ha ido en aumento, reflejándose un deterioro general entre el año 2022 y este año, ya que el promedio nacional ahora es de 3.2 minutos por cada 100 metros. Sin embargo, en Belén es de 6 minutos, es superior al rango nacional. Las presas desincentivan la competitividad, explicó el economista Andrés Fernández, economista investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad a cargo del ICN 2025. Fuera de cualquier indignación y enojo por una percepción de falta de progreso en la infraestructura,
El costo más profundo es el personal. El tiempo extendido en el vehículo, la incertidumbre de llegar a destino y la exposición a las presas fomentan estrés, fatiga y potencialmente la agresividad detrás del volante. Además, legiones de estudiantes, trabajadores y otros miembros de familias en Costa Rica se ven forzados a salir con más anticipación para llegar a tiempo a sus diligencias o bien retrasar salidas a la espera de que se disminuya el atasco vehicular. El ICN evalúa este problema con 3 indicadores: el tiempo perdido en presas, el porcentaje de calles colapsadas por cantón y la intensidad de los congestionamientos viales. El documento queda para que sea incorporado en el acta y los invito a leerlo. Creo que ese es un tema nacional, pero evidentemente Belén está sumamente afectado y nosotros como miembros del Consejo Municipal tenemos que apoyar la competitividad del cantón y no obstaculizar. Por lo tanto, yo los insto a apoyar esta moción. Tiene la palabra la compañera regidora Ana Betty Valenciano. Adelante. Gracias, señora presidenta. Yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto que la situación vial en nuestro país es uno de los problemas más señalados por los costarricenses y Belén pues no se exonera de esa situación. Inclusive acá hemos mencionado la necesidad de la elaboración de un plan maestro vial para nuestro cantón y en la presentación que nos hizo el coordinador de la Policía de Tránsito de la Municipalidad, el señor Sergio Trujillo, nos realizó varias recomendaciones en la sesión 65-2025 que son muy apegadas a lo que nosotros hemos comentado acá y lo que los belemitas han externado en cuanto al caos vial que vivimos día a día. Pero en este momento hay una situación que nos debe llamar la atención a nosotros como regidores, y es que en la municipalidad la aprobación de los estudios de carga vial para los proyectos los aprueba el mismo funcionario que aprueba el permiso de construcción de esos proyectos. Y por una situación de control interno, eso deberían ser unidades diferentes, por un tema de transparencia, por un tema de control interno, que es lo que en este momento nosotros deberíamos analizar. Pueden haber algunos fundamentos técnicos que tal vez algunos compañeros pues quisieran recurrir, pero el tema acá es de control interno. No puede ser que haya un conflicto de intereses en una unidad donde el funcionario que aprueba el permiso de construcción también aprueba el plan vial para ese proyecto. Eso deben ser 2 unidades separadas, como trabaja el CTA, que hay un pronunciamiento de la unidad ambiental, un pronunciamiento de la unidad de planificación urbana, un pronunciamiento también de la unidad de desarrollo urbano y así sucesivamente. Pues debemos definir a través de una modificación, tal vez del reglamento, es de que exista una unidad que sea la que haga el estudio vial para esos proyectos, para que nosotros así podamos tener las referencias técnicas que vengan a mejorar la toma de decisiones de los regidores. Por lo tanto, lógicamente nosotros apoyamos y queremos explicarles a todos los belemitas que la intención de esta moción es casualmente reforzar el control interno en la municipalidad y que esta responsabilidad no caiga sobre un solo funcionario, sino que las decisiones sean tomadas por unidades diferentes. Gracias. Tiene la palabra la señora alcaldesa Zeneida Chávez. Adelante. Bueno, yo algo les adelanté a ustedes el sábado pasado donde mi objetivo es lograr que exista un vínculo de la academia con la toma de decisión objetiva. ¿Qué sucede? Acá, hoy por hoy, la persona que es política no es una persona que porque ya queda electa tiene sus capacidades y sus conocimientos en absolutamente todo. Hemos venido buscando una alianza con la Universidad Nacional para que se den estudios específicos sobre situaciones de diferentes proyectos que se quieren hacer en el Cantón de Belén. Una de las situaciones que a mí más me ha generado preocupación
y hemos sostenido ya varias reuniones primero con el antecesor Martín Parada, ahora con don Jorge Herrera, que actualmente es el de la Universidad Nacional, el decano, él era el decano, ahora es el rector. ¿Qué es lo que yo busco a todo esto? El buscar la ciencia y la técnica y no muchas veces la interpretación para una propuesta que puede estar o no, pero qué rico que la ciencia y la técnica lo diga. Ahora Navetti decía, y a mí me llama la atención, y crea confusión, donde dice que es el mismo que lo pide, porque es su responsabilidad, es el mismo que lo revisa. Pues a mí me preocuparía más, entonces ningún profesor podría revisar exámenes. Ningún profesor podría revisar exámenes. Y a mí eso me preocupa. Yo con esto creo que cuando uno está del otro lado y no está con tanto conocimiento, a veces puede interpretar que hay algo que es ilícito, algo que no lleva al verdadero control y se siembra una semilla de duda y que pone a un funcionario en tela de duda y eso creo que no es válido. Qué dicha que estamos trabajando y buscando no polarizar políticamente, sino buscar la objetividad desde un estudio científico que venga y eleve la ciencia y la técnica. Ya lo legal lo tenemos nosotros de verdad por medio del Código Municipal, por las leyes, pero esta parte de la interpretación puede continuar destruyendo y polarizando seres humanos, dignidades humanas y sobre todo viene a bajar el volumen de lo que queremos construir por la bandera del cantón. Y la construcción se da cuando nos interesa absolutamente todos. Acá tenemos una debilidad muy grande. Si nosotros no reforzamos todo lo que es el transporte público, si nosotros no abrimos más vías como la que no se logró lamentablemente con la oportunidad que era conectar en la Asunción calle Don Chico con EPA, eso es una vía que se podía abrir, donde en este momento la situación sin un estudio, y es lo que antes de irme con don Jorge quedamos, y en realidad cuando ese estudio venga podemos hablar qué sucede en el cantón, no una interpretación. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Saraya, adelante. Gracias. Por supuesto que el tema de la vialidad del cantón tiene muchísimas aristas, pero concretamente aquí estamos haciendo una propuesta de reforma reglamentaria puntual, basada precisamente en ciencia y técnica, porque Zeneida, déjeme decirle que lo que respecta a los controles cruzados, lo que respecta a la revisión independiente de estudios, lo que refiere al funcionamiento del principio que se aplica en el marco del control interno de separación de funciones, no es un invento político de la Unión Belemita, ni es un invento político de obstruccionistas, ni es un invento político de radicales. La invito a que revise las normas técnicas, donde se habla abiertamente de la importancia de que en los procesos institucionales que se consideran críticos, y la propia Contraloría General de la República señala que los permisos de construcción son los procesos críticos, más críticos en las municipalidades junto con patentes, debe existir ese control cruzado. Entonces no es ni sembrar dudas, no es ni sembrar negatividades en funcionarios, sino que es algo que demanda la propia Contraloría General de la República. Yo pediría que si van a haber argumentos para oponerse, que no se los inventen de otras cosas, sino que señalen qué de la moción les parece que está dañando la moral de algún funcionario o qué de la moción les parece que no corresponde. Porque voy a permitirme, Zeneida, leer abiertamente lo que señalan los puntos 5 y 6. Dice el punto 5, que en materia de control interno existe un principio medular denominado separación de funciones. O sea, esto es doctrina de control interno, que se utiliza para procesos críticos. Este principio establece que deben intervenir personas o dependencias distintas en cada fase de un proceso para evitar riesgos como errores, abuso de autoridad, fraudes o discrecionalidad excesiva. Y entonces yo le pregunto a usted,
No es un técnico, por ejemplo, la Policía Municipal de Tránsito, que conoce a cabalidad este cantón en materia de congestión vehicular, o no son técnicos los que presiden la Junta Vial Cantonal con don Óscar Hernández a la cabeza, son los mismos técnicos municipales, pero no por eso quiere decir que don David Umaña sea menos o más técnico, que usted, digamos, en su disertación me parece que no quiere que él pierda la competencia exclusiva de interpretar los estudios de viabilidad. Esto es simplemente para dotar de mayor seguridad jurídica y de mayor control interno a la municipalidad, el que un proceso de este tipo pueda ser revisado, tal cual como lo señalan las normas técnicas en control interno, por otros funcionarios, que si el funcionario solicita el estudio de impacto vial, pues que sea otra dependencia de la misma municipalidad, no de ningún político, de la misma municipalidad, pero de otro departamento, quien revise esos resultados de los estudios de impacto vial. Es únicamente, Zeneida y compañeras y compañeros, un tema de mejorar el control interno de la municipalidad de Belén, y en un asunto que, por favor, el argumento de que no nos preocupemos por las presas porque todo el país tiene presas, no señores, somos el número 1 del país en cuanto a presas. Entonces, que no me vengan a decir que cuanto permiso de construcción mega inmobiliario que se hace en el cantón no implica absolutamente nada en cuanto a la congestión vehicular que tenemos y que sufre el pueblo de Belén día con día. Es únicamente una modificación que además revisaría el asesor legal conforme al punto 2 de los acuerdos de esta moción. Tiene la palabra el compañero regidor Gil González y después Lucho. Gracias, señora presidenta. A raíz de la importancia del tema y de que pues el jueves obviamente se habló tendido aquí en esta sesión y el mismo don Sergio Trujillo dijo que pues el encargado aquí es don Óscar Hernández, ¿verdad? No él. Yo sí me tomé el atrevimiento junto con mi compañera Lourdes y le hicimos la invitación a mi compañera Teresita para que hiciéramos una reunión con 2 ingenieros civiles, un arquitecto, y luego pues consultarle a los funcionarios municipales sobre el criterio que nos habían dado estos ingenieros y estos arquitectos de afuera. Y lo voy a leer, del por qué la justificación de mi voto. Luego del análisis técnico de la moción presentada, se determina que no es viable aprobarla por los siguientes motivos. 1. El umbral de 10 viviendas carece de sustento técnico. La moción utiliza un número arbitrario, 10 viviendas, para definir cuándo solicitar un estudio de impacto ambiental. Ese criterio no tiene fundamento metodológico, pues los estudios viales no se basan en la cantidad de unidades habitacionales, sino en, y así nos mencionaban los ingenieros, generación de viajes, carga vehicular inducida, distribución horaria del tránsito, nivel de servicio de la vía que enfrenta el proyecto. Mantener un número fijo como parámetro contradice los estándares de ingeniería de tránsito y conduce a valoraciones incorrectas. Según la guía para la elaboración de un estudio de impacto funcional y seguridad vial del MOP, en este tipo de casos y similares, normalmente, el resultado es que se requiere un estudio simplificado o estudio de la intersección del acceso. Es solo mediante la aplicación de la metodología de dicha guía que se puede conocer el nivel de estudio por generar y el alcance de este. No es correcto ni factible establecer un número tipo receta. 2. La moción evidencia un entendimiento incorrecto de lo que es un estudio de impacto ambiental. El texto asigna a los estudios viales funcionales que no les corresponden, como la definición de carga urbanísticas. Un estudio vial evalúa exclusivamente el comportamiento del tránsito generado por un proyecto y determina si la red mantiene niveles de servicio aceptables. Confundir ese análisis con otras competencias urbanísticas genera errores procedimentales y expectativas incorrectas. No es sino hasta posterior al estudio específico del proyecto en la zona correspondiente en donde se generará o no la necesidad de llevar a cabo acciones de mitigación para los efectos. Esto está del mismo modo debidamente regulado en la guía. 3. La revisión de estudios viales debe realizarse por personal profesional competente. La moción propone remitir los estudios de impacto vial directamente a órganos no técnicos, como la Junta Vial Cantonal y Policía de Tránsito Municipal. Aclaro lo técnico, que eso el mismo don Sergio Trujillo mencionó, que era un ingeniero civil, lo cual desvirtúa el proceso técnico, asigna
funciones a instancias sin competencia profesional en ingeniería vial, introduce valoraciones administrativas o políticas en un acto que por ley debe ser estrictamente técnico. La moción propone que los estudios viales sean avalados por la Policía Municipal de Tránsito y la Junta Vial Cantonal, lo cual es jurídicamente improcedente y técnicamente inviable. Ninguno de estos órganos posee competencia profesional en ingeniería vial ni la autoridad legal para aprobar o validar estudios técnicos. Sus funciones establecidas en las leyes número 8114, 9329 y sus reglamentos se limitan a la planificación presupuestaria y seguimiento del mantenimiento y desarrollo red vial, no a la evaluación de estudios de tránsito. La revisión corresponde a unidades municipales especializadas con profesionales en ingeniería civil o transportes, por principio de idoneidad, quienes son los servidores públicos calificados técnica y científicamente para realizarlo. 4. La moción no establece plazos ni evita la inseguridad jurídica. El texto no define plazos de atención ni de resolución dentro del proceso, lo cual genera riesgo de dilatación indebida, falta de certeza jurídica para los administrados, contradicción con los principios de eficiencia y oportunidad del procedimiento administrativo, lo cual de forma tácita contraviene la ley de simplificación de trámites. 5. Interpretación incorrecta de la ley de control interno. La moción pretende impedir que un funcionario municipal revise estudios viales solicitados por la misma institución, alegando conflicto de interés. Esta interpretación es incorrecta ya que el funcionario no es parte del estudio, su función es técnica y fiscalizadora. Los funcionarios municipales no participan en la confección de los estudios de impacto ambiental, por lo que no se violentan principios de imparcialidad ni de controles cruzados. El requerimiento de un estudio de impacto vial y la revisión de este responde a una guía metodológica y técnica establecida, por lo que el funcionario revisor capacitado se debe únicamente abocar a la revisión y verificación. Tiene la palabra la compañera regidora Lourdes Villalobos. Adelante. Aplicar este criterio impediría revisar cualquier gestión originada dentro del proceso de permisos, lo cual carece de lógica y debilita el control técnico institucional. El error interpretativo de la moción sobre el control interno podría paralizar funciones esenciales de fiscalización técnica. 6. El Consejo Municipal carece de competencia legal y aptitud técnica para revisar o participar en estudios viales. La moción pretende trasladar funciones técnicas a órganos políticos. Esto vulnera el principio de separación de funciones del Código Municipal, el marco normativo que asigna esta competencia a la administración activa, la naturaleza reglada y no discrecional de la revisión técnica, el manual de puestos y funciones municipales vigentes. El Código Municipal asigna al Consejo competencias de dirección política y normativa, mientras que la revisión de estudios técnicos es una función reglada y exclusiva de la administración activa, unidades técnicas. Transferir esta labor al Consejo, Junta Vial o Policía de Tránsito implica una invasión de competencia y una distorsión del principio de legalidad y jerarquías administrativas. El Consejo no tiene competencia legal para revisar, avalar o intervenir en estudios de impacto vial. Hacerlo constituiría una invasión de competencias. 7. La moción contradice la Ley 8220, simplificación de trámites. La propuesta introduce nuevas etapas sin fundamento legal, ni plazos, ni sustento técnico, lo que implica que podría darse duplicaciones de revisiones, mayores demoras, falta de seguridad jurídica, afectación directa a la mejora regulatoria. Esto vulnera la Ley 8220, que es la protección al ciudadano del exceso de requerimientos y trámites administrativos, que obliga a las instituciones a eliminar duplicidades y simplificar procedimientos. 8. El tema ya está siendo abordado en el plan del nuevo reglamento de permisos de construcción. Actualmente existe un borrador de la propuesta integral de reglamento, objeto de análisis en el Consejo Municipal, el cual incluye de manera estructurada el componente vial. Presentar mociones que no conocen los avances de las reformas del reglamento de construcciones puede generar atrasos,
duplicidad, inconsistencias normativas y confusiones procedimental. Conclusión, la moción debe rechazarse por carecer de sustento técnico, atribuir funciones a órganos sin competencias profesionales, invadir competencias administrativas, aplicar incorrectamente los principios del control interno, generar inseguridad jurídica y contradecir principios de legalidad, especialidad técnica y simplificación de trámites. La revisión de estudios viales es una función técnica exclusiva de las unidades profesionales de la administración municipal, conforme al ordenamiento jurídico vigente y la normativa interna. Tiene la palabra el compañero regidor Síndico Luis González. Adelante. Gracias. Compañeros, yo quiero referirme a esta moción. La leí el fin de semana, me gusta mucho cuando llegan las mociones para leerlas y analizarlas. Y escribí aquí lo que pienso. Compañeros, yo quiero referirme a esta moción porque me parece una muy buena idea en el fondo, pero creo que debemos ajustarla un poco para que sea práctica y realmente sirva. Todos sabemos que Belén está cada día más saturado de carros. Hay presas a cualquier hora en todos los distritos y mucho de eso viene por los proyectos grandes que se aprueban, sin una revisión más seria del impacto vial. En este sentido, esta moción va en la dirección correcta, busca que los estudios de tránsito se revisen de forma más independiente y que se tomen medidas para no seguir llenando las calles sin planificación. Pero también hay que ver los contras. Si dejamos el texto como está, podría aplicar a casi cualquier condominio o negocio mediano, y eso terminaría siendo más lento el trámite de permisos. Además, la Policía de Tránsito y la Junta Vial no tienen ingenieros especializados para realizar estudios de este tipo. Entonces corremos el riesgo de cargarles trabajo sin que haya capacidad técnica para responder. Por eso propongo que se limite la revisión independiente solo a proyectos grandes o industriales, los que realmente tienen impacto en la circulación, y que se use un criterio más claro. Proyectos con más de 50 parqueos o con un flujo vehicular considerable, también que se establezcan plazos concretos, por ejemplo, 15 días hábiles para emitir un criterio, y si no lo hay respuesta a ese tiempo, el trámite siga adelante. Y si el proyecto es muy complejo, que la municipalidad pueda pedir apoyo técnico externo en ingeniería vial para garantizar una revisión profesional. En resumen, la moción tiene buena intención y la apoyo, pero debe enfocarse en los desarrollos grandes y hacerlo de una forma que no frene la inversión responsable. Lo importante es que Belén siga creciendo con orden, con planificación y con respeto por la movilidad de todos los vecinos. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Saraya. Adelante. Gracias. Yo cuando entré al Consejo Municipal en el 2020, igual que Gilbert, Lourdes, Zeneida, José Pablo, me fijé como una de mis primeras tareas conocer los reglamentos, políticas que tiene la municipalidad. Me extraña que los compañeros no sepan que el número 10 de unidades habitacionales no es un número arbitrario, es el número que define la política de regulación anual de crecimiento urbano, el reglamento de permisos de construcción y el reglamento para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad de Belén. Los tres documentos citados mencionan que obras de alto impacto son las que equivalen a 10 o más unidades habitacionales. En distintas formas lo plantean, pero sí está definido. Es decir, es mentira lo que señala el documento que leyó el compañero Gilbert. Número 2, ¿quién preside la Junta Vial Cantonal? Si no es un técnico, no es Oscar Hernández, de la unidad de obras, quien también tiene que ver con la parte vial. Él sería el que lo revisaría, no estamos diciendo que lo va a revisar un político. No, señores, es simplemente, volvemos a repetir, no estamos diciendo aquí que es un tema para frenar desarrollos o demás, es simplemente una revisión independiente, que es un tema técnico del control interno de los estudios, en este caso, de impacto vial. El tema de los plazos, bueno, para eso está el punto 2, que era que Luis Álvarez, el asesor legal, hiciera una revisión de la propuesta y si era necesario que él pues pusiera más indicadores.
Gilbert menciona, o no, perdón, fue Lourdes la que lo mencionó, el tema de la ley 8220 de simplificación de trámites. Nos hemos cansado durante años de decírselo al PUSC, aquí en el Consejo Municipal, se lo hemos dicho a la Unidad de Sociedad Cristiana, el criterio de la Procuraduría General de la República, el C-282-2016 es muy claro, la ley 8220 no aplica en materia de urbanización ni aplica en materia ambiental. La simplificación de trámites no puede ir por delante de temas ambientales ni tampoco de temas de ordenamiento territorial. Pero parece que lo decimos y no sé si es por conveniencia que lo ignoran. Finalmente, compañeras y compañeros, esta moción únicamente hace la pretensión de que haya un estudio independiente dentro de la misma municipalidad, pero ya vemos que hay, no sé, por acción o omisión, una necesidad de que todo lo tenga que ver don David Umaña y que a él sea el honor y la gloria y sea, digámosle, también como el Papa, que tenga la doctrina de la infalibilidad porque lo dice él y nadie más puede revisarlo, ni dentro de la misma municipalidad, ¿verdad? No me parece, compañeras y compañeros, creo que el cantón está enfrentando una situación de descontento generalizado, más bien con una percepción, para mí, real, de una flexibilidad excesiva a la hora de analizar los permisos de construcción de alto impacto que están causando, quiérase o no admitir, un congestionamiento vehicular mayor, porque repito, sí, el país tiene problemas de congestión vehicular, pero Belén está en el número 1 y eso también espanta la inversión privada. Tiene la palabra el compañero regidor José Pablo Delgado. Adelante. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, primero felicitarlos porque a final de cuentas todos las tres fracciones queremos ir por la misma línea, que es el ordenamiento vial y queremos ver de qué manera podemos arreglar esta situación vial en el cantón, pero hay ciertas cosas que sí tienen que llevar, pienso, un orden o algo más, no sé, algo más profundo, más analizado puede ser, por ejemplo, el estudio de aquel estudio que se había pagado, que hace poco salió, el del asunto de hidricuera, que fue el balance hídrico, que fue excelente ese estudio, ha sido excelente. Entonces, deberíamos de ir por la misma línea en cuanto a viabilidad se refiere, ¿verdad? No, el mismo Cubillo lo dijo el jueves pasado, estamos haciendo uno por aquí, otro poquito por allá, Trujillo, perdón, un poquito por aquí, otro poquito por allá, otro poquito por allá, y no estamos abarcando en general, pero al final la moción tiene muy buena línea, que es al final por la que todos vamos. A mí me genera un poco de inquietud en la moción que estuve leyendo. Bueno, hay varios puntos que me llamaron la atención, pero especialmente, Lizzy mencionaba ahora lo de la ley, que no aplica para ambiente y desarrollo urbano, pero lo que pasa es que aquí estamos específicamente en tránsito, entonces sí aplicaría. Y lo que sí me llama a mí la atención de la ley, de la moción, es que dice que lo del control cruzado, ya estoy totalmente de acuerdo con el control cruzado, siempre y cuando la persona que te vaya a revisar el trabajo que usted hizo sea alguien especializado en el tema, porque yo, José Pablo Delgado, electricista, no le voy a dar mi trabajo o no me lo va a revisar Gilbert, que es economista, o yo no le voy a revisar a Gilbert un trabajo de economía yo siendo electricista. Entonces esa es la parte que me genera un poco de duda, porque vamos a ver, viendo el aspecto de la MUNI, un informe ambiental no se lo vamos a dar se me ocurre, ¿no? ¿Cómo se llama? A Trujillo para que nos lo revise, para que le dé el aval. Entonces sí, ese control cruzado es excelente, ya tiene que existir, siempre tiene que existir, pero sí tiene que ser de forma ordenada y de forma correcta. Pero igual, o sea, la moción sí tiene muy buena iniciativa, muy buena idea, porque al final de cuentas, vuelvo a repetir, todos queremos ir en esa línea para ver qué se puede solucionar en el asunto, pero esas partes sí me generan un poco de duda en la moción. Tiene la palabra el compañero regidor Cifredo Villegas. Bueno, compañeros, yo creo que
para referirme un poco a la moción que presenta nuestra fracción. Ya Marita lo leyó. Salimos en el primer lugar de país más congestionado el cantón más congestionado de la gran área metropolitana. Y eso es algo que nos debe traer a la conciencia nuestra de los que regulamos el desarrollo urbano de la comunidad. Creo que aquí el punto medular de esta moción es el que dice el punto 4, que cuando se han solicitado estudios de impacto vial durante la tramitología de los permisos constructivos a los proyectos de alto impacto, la Unidad de Desarrollo Urbano concentra las funciones de solicitud, registro y validación de los mismos. Creo que esa es un poco la parte medular de esta moción. Tuvimos aquí al señor don Sergio Trujillo el otro día, que nos faltó tiempo para ver un tema tan complicado como es el congestionamiento vial, y él nos presentó un estudio muy importante. Yo no sé, entonces podríamos poner en tela de duda de dónde salió tanto dato tan importante y tanta proyección y presentación ese día. Ya, el señor tiene su conocimiento, entonces lo estamos poniendo aquí en tela de duda, diciendo que no puede ir donde él un estudio que se le pide a un desarrollador, que el desarrollador debe hacerlo, pero que pueden tener otros enfoques, como es la Junta Vial Cantonal también. En la Junta Vial Cantonal también hay técnicos que apoyan, como cuando aquí vienen cosas y van a una comisión de obras, y no necesariamente los compañeros que la integran son ingenieros, ¿verdad? Pero hay otros con los cuales se apoyan. Entonces es parte de eso, que esa solicitud a esos proyectos tengan otro enfoque, otra visión. ¿Y quién más que la gente de tránsito, que lidia todos los días con toda la situación vial aquí? Y no comparto lo que dice la señora alcaldesa, de que entonces esa analogía que hace que entre un profesor no podría realizar el examen de sus alumnos, creo que no cabe esa analogía en este caso, porque es una cuestión totalmente opuesta a lo que estamos viendo. O sea, desarrollo urbano hace la solicitud de ese requerimiento y que tenga otros enfoques de revisarlo, dista mucho de lo que se quiere. Y creo que ese es el espíritu de esta moción, que va a todos en pro de bajar la incidencia vial en la comunidad. Gracias. Tiene la palabra la compañera regidora Ana Betty Valenciano. Adelante. Gracias, señora presidenta. Bueno, quisiera aclarar el comentario que hizo la señora alcaldesa. De ninguna manera nosotros estamos minimizando el trabajo que hace un funcionario de la municipalidad. Yo estoy partiendo de la realidad con la cual se trabaja en este momento en la municipalidad. Y quisiera hacer un ejemplo. En el memorándum MDU 0057, en relación a un permiso de construcción para un condominio, en la página 19, en el punto 4.2.2, que se define como acceso vehicular y estudio vial, dice lo siguiente: el proyecto cuenta con aprobación de estudio de impacto vial y diseño funcional por parte de la Unidad Municipal de Desarrollo Urbano mediante el oficio ODU 0143-2023 para un total de 109 espacios de estacionamiento con salida por ruta cantonal al costado oeste, considerando que no existen afectaciones a niveles de servicio de la red vial. De igual forma, el proyecto cuenta con la revisión y así sucesivamente. Entonces, yo no estoy diciendo ninguna falsedad, ninguna falacia. Yo estoy diciendo lo que en este momento tiene en el reglamento la municipalidad. El funcionario que aprueba los permisos de construcción es el funcionario que aprueba el estudio de impacto vial, y la moción hacia eso va, hacia solicitar una modificación del artículo 14 del reglamento para hacer una separación de esa función, que el funcionario que aprueba los permisos de construcción no sea el mismo funcionario que aprueba los estudios de impacto vial. Ahora, que los compañeros dicen que tránsito no, que la Junta Vial no, entonces propongan ustedes. ¿Qué unidad podría asumir esa responsabilidad para hacer esa separación de funciones?
pero ¿quién aprueba el estudio? Eso es, en este momento es el mismo funcionario el que lo está aprobando. Entonces, lo que la moción quiere, compañeros, es casualmente que se haga una revisión del reglamento en el artículo 14 para hacer esa separación de funciones. Eso es todo. Tiene la palabra la compañera regidora Francina Quesada. Adelante. Bueno, yo ya en muchas ocasiones he hablado de mi preocupación con el asunto del impacto vial. Entonces, todos estamos de acuerdo que el problema existe y está saliendo aquí en el periódico y es una realidad. Lo que ocupamos es que se haga ese estudio y yo no soy la especialista para saber si es la Junta Cantonal o quién. Bueno, yo sé que en la Universidad Nacional, no porque yo trabaje ahí, hay especialistas de alto nivel en esas áreas. Será tal vez buscar el área, como decía ahora Naveti, que el lugar, digamos, preciso que sea, pero que el estudio hay que hacerlo para aprobar los nuevos proyectos, hay que hacerlo. En eso, por lo menos, creo que la idea tiene que quedar. Que no podemos seguir así porque esto va a llegar el momento en que ahora tenemos competitividad, pero si no le ponemos ojo al problema vial, vamos a dejar de ser competitivos, por lo mismo que acaban de decir, que las empresas ocupan movilizar sus productos y moverse, y la gente que trabaja ahí, con facilidad. Y si no, y seguimos sin tener conciencia de que se hagan más desarrollos y no hay un estudio clarificado más profundo, entonces no vamos a tener soluciones y se nos va a venir abajo la competitividad. Entonces, como decía ahora Pablo, el espíritu está bien. Yo no sería la especialista de decir por dónde, pero de que hay que buscar el camino, hay que buscar. Bueno, yo me permití tomar solicitar la palabra para expresar mi opinión sobre esta moción y yo, igual que los compañeros, pues me di la tarea de analizarla bastante y en realidad yo avalo la buena intención que tiene el documento. Correcto. Que es que todos tenemos conciencia de que existe caos vial y presas en Belén. Y esto yo no le doy la última palabra a un periódico como La Nación, con todo el respeto que me merece como ente publicitario. Yo creo que esto es una realidad que lo sabemos los belemitas en el día a día. Basta salir a ciertas horas para entender que hay puntos donde existe caos vial. Pero mi opinión personal y respetando todo lo que se ha dicho aquí, es que existe un debido proceso y dentro de lo que le entendía la moción, están solicitando analizar la posibilidad de evitar, según tengo entendido lo que dicen los compañeros, la concentración en el estudio que hacen los funcionarios técnicos. Y yo ahí debo de apegarme sinceramente al debido proceso. O sea, no es competencia del Consejo Municipal dividir las funciones o asignar funciones o la competitividad de las funciones a funcionarios técnicos de la municipalidad. Eso es competencia administrativa. Entrar en ese debate, yo sinceramente no lo apoyaría, no es competencia nuestra. Ahora bien, existe en esta municipalidad un borrador de propuesta integral del reglamento que está siendo objeto de análisis y que se tiene que presentar o que se tiene que revisar o pasar por el Consejo Municipal. Ahí se incluye dentro de estos reglamentos de construcciones la manera estructurada de cómo trabajar el componente vial. Y aquí se tienen que incorporar, digamos, elementos que nos da, digamos, la normativa nacional, como es el MOP, que nos da la guía para que se realicen los estudios de impacto ambiental.
Entonces no es porque nosotros creamos que se tiene que resolver dentro de los lineamientos que puede dar el Consejo, sino que existe todo un ordenamiento jurídico para que la función de estos estudios viales correspondan de manera técnica a las unidades profesionales que la administración municipal tiene, y eso está avalado con el ordenamiento jurídico vigente y la normativa interna. Entonces yo siento que no es competencia nuestra modificar o solicitar esto. Sí creo que deberíamos de entrarle a una sesión de trabajo para la revisión del reglamento que está en estudio, de los cambios que se están proponiendo, y que se incorporen ahí las propuestas que mencionan los compañeros, dentro y cuando sean, digamos, dentro de la normativa vigente. ¿Qué comisión tiene la revisión de ese reglamento? No, está en sesión, sesiones de están trabajo. en Ya hicimos elaboración. una, y hay que hacer otras para ir viendo eso. ¿Pero qué comisión lo tiene en este momento? No, ahorita no, está en una sesión de trabajo. Me da la- Bueno, paso a darle la palabra al compañero Gilbert y después a Bernal. Gracias, señora presidenta. No, yo quiero dejarle claro a los compañeros que la moción a mí no me pareció mal, más sin embargo, por todo el sustento que yo acabo de dar, creo que me voy a pegar a lo que ya expuse. Es importante que el jueves aquí se tomó un acuerdo que se iban a hacer sesiones urgentes de trabajo con todos los sectores que implican la convivencia vial de este cantón. Y eso se refiere a los funcionarios, al sector económico, al sector empresarial, al mismo Consejo Municipal, y además la señora alcaldesa está explicando lo que se está haciendo con la Universidad Nacional, y me parece muy precipitado llevar las cosas así. Yo ya dejé muy claro la lectura que hice sobre lo que yo creo y lo que a mí me explicaron los ingenieros civiles, los arquitectos, incluso cuando vine a consultar a la dirección jurídica de la municipalidad, de lo que se me explicó. A raíz de eso, yo creo que lo dejé muy claro. Aquí no me estoy oponiendo por oponerme o por, como don Ulises mencionó, de que quién sabe qué teníamos nosotros de entre manos, ¿verdad? Y las cosas no son así, compañeros. Esto es un debido proceso que nosotros tenemos que llevar. El jueves conocimos los resultados de don Sergio Trujillo. Don Sergio Trujillo nos mencionó, se actuó, estamos esperando que se coordine esa sesión de trabajo urgente para dar inicio con ese proyecto, con ese trabajo que tenemos que hacer, porque es cierto y es necesario que Belén necesita un estudio de estos. Nadie está diciendo lo contrario, pero todo con su debido proceso. Tiene la palabra el compañero síndico de la Asunción, don Bernal. Adelante. Buenas noches a todos. Yo tenía una humilde opinión sobre el tema. La moción, bueno, tiene una buena intención y el fondo de todos queremos tratar de arreglar esa problemática tan complicada que es la parte vial. Y ya, yo tenía una opinión, digamos, que la forma es la que tenemos como ciertas dudas, y no sé si ahí sería como también recomendable mandar al área jurídica para que tal vez nos ayuden a aclarar ciertas dudas, pero en la intención todo la tenemos y Dios quiera esto llega a buen puerto. Muchas gracias. Bueno, suficientemente discutido, y yo voy, como es moción, don Bernal, esto es lo que procede, es aprobarla o rechazarla. Y yo voy a someter a votación su aprobación, para lo cual tiene 2 votos a favor y 3 en contra. Por lo tanto,